Ok, la idea de la película surge, pasaba el tiempo, Keiko empezaba a crecer, y a crecer, y a crecer, y esto era un delfinario, esto no era un orcario. Para los chicos que están buscando trabajar con animales, si tú quieres trabajar con animales, la experiencia de Silvia pues nos puede ayudar un montón. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, por cierto. Hola, muy bien, gracias. Saludos desde acá de México, muy bien, Oh, y gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. qué guay. Silvia nos va a contar ahora mismo cómo empezó a trabajar con animales para que vosotros que queréis trabajar con animales podáis aprender un camino muy interesante, pero también voy a presentar a Paula que está aquí. Paula, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Bienvenida. Y nada, ahora os presento un poco más adelante, pero Silvia, ¿tú Ujú. cómo empezaste a trabajar con animales? Y creo que animales marinos también, ¿verdad? Así es, fue muy loco como sucedió en mi caso, porque en realidad, pues mi primer gran maestro, el que me hizo la gran entrevista para entrar a trabajar con animales, fue una Eh, orca y nada menos que la orca de Free Willy, la famosa orca de Free Willy, Keiko. En serio, o sea, me estás diciendo, a ver, explica, que la entrevista de trabajo, tu primera entrevista de trabajo, ¿con cuántos años? 16, mis papás tuvieron que ir a firmar para dar permiso porque era menor de edad, obviamente. ¿Fue con una orca? ¿Una orca decidió que te cogían para trabajar o no? Tal cual, así es, tal cual como lo dices. Es increíble porque ahora, como dices, me encanta la proyección que estás dando en esta charla de tanta gente que a lo mejor tiene pensado trabajar con animales alguna vez. No cabe duda que uno se forja también sus destinos, pero hay cosas que marcan tu vida y que también van dándote rumbo, ¿no? Pues todo empezó cuando era chiquita, así como tú, como yo, como Paula, como mucha gente que quiere trabajar con animales, que ama los animales, que no sabe cómo, pero tiene que hacer algo y terminar trabajando con animales en su vida y desde muy pequeño, en algún punto dices, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, pues yo era una niñita y no tenía, ni siquiera es como que tenía tantas muñecas. Yo lo que quería era, tenía una muñequita entrenadora de delfines y ballenas y ya sabes, la Barbie entrenadora de, de ¿En delfines o de serio? ballenas. ¿Qué me Y estás- así, y eso es lo único que pensaba yo. Veía programas de Jacques Cousteau en la televisión, no había redes sociales en aquel entonces, ¿verdad? No porque haya sido hace mucho tiempo, pero sí, fue hace un tiempo que no había redes sociales. Entonces lo único que hacía era ver programas en la televisión de Jacques Cousteau y había otro oceanógrafo también mexicano que era Ramón Bravo, que le decían el Jacques Cousteau mexicano, que de hecho eran, pues colaboraban en algunas ocasiones, lo cual era magnífico. Y veía de rescates de delfines, rescates de ballenas, rescates de lobos marinos. Yo decía, yo quiero hacer algo así, yo quiero hacer algo así. Y yo quería ser veterinaria inicialmente. Bueno, pasa de que empiezan ellos a hacer concursos en la televisión, sobre todo este oceanógrafo, a decir niños en los que les guste el mar y a los animales marinos, escríbanme, mándenme un dibujo del mar y los animales marinos y yo les mando un libro de premios si ganas el concurso de dibujo. Y así empecé yo, mandando mis dibujos, pero literal, en el correo antiguo donde mandabas físicamente tu dibujo. Entonces yo mandaba mis dibujos y bueno, pues ganaba y me ganaba libros de lobos marinos, de delfines, de tal, y empezaba a leer. Yo tenía 7, 8, 9, 10 años y leía muchísimo porque no había mucho más que hacer. Entonces, como que a esa corta edad yo ya sabía mucho más que muchos adultos normales o muchos adultos que se dedicaban a otras cosas. En cuestión de mamíferos marinos, iba como que aprendiendo muchas cosas. Pero pues era una niña. ¿Y qué tan increíble es la vida? La gente dice, la definición de suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Y creo que eso fue un caso mío porque pues era una niña y sí. Y de pronto, más adelante, tengo 15 años, en un verano, trabajo en un parque de diversiones en la Ciudad de México que se llamaba Reino Aventura, que ahora Ajá, es un Six Flags. vale. Y yo trabajaba ahí como, ya sabes, de esas operadora de juegos mecánicos. O sea, yo era una chica que trabajaba en eso, pero pues obviamente ahí estaba Keiko, una Ah, que ballena, y estaba, Keiko ahí estaba la ballena Keiko, o sea, la orca Keiko. acababa de llegar, sí.
Ay, va, la leche, acababa de llegar. Sí, y wow, entonces yo así de, ah, pues yo veía, yo siempre encantándome todo esto, pero pues ya, eso fue un verano, trabajé 2 meses, yo seguía adelantando y estudiando y de pronto, como me conocían las personas de Reino Aventura y sabían que sabía yo mucho, o sea, mucho en relación con el resto de las personas de animales, de mamíferos marinos, me dicen, Silvia, es que se está abriendo una plaza para trabajar con Keiko, de entrenadora de Keiko. Y yo así de qué. Y pues sabemos que tú sabes, le digo, para. O sea, yo soy una niña, yo tenía, te digo, 15 años, iba a cumplir apenas 16 años. Le digo, yo sé de mamíferos marinos, pero yo no sé de entrenamiento, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me hablas? No, Silvia, ¿por qué no vas? Inténtalo. No, pues, algún día estudiaré veterinaria, pero yo la verdad es que, bueno, inténtalo porque de verdad, ¿qué tal? Y como hay estas personas que vinieron a traer a Keiko y demás de Canadá, pues ya se van a ir, se van a regresar allá, necesitan, ya hay unos chicos trabajando ahí, entrenadores hombres, pero querían a la entrenadora mujer, ¿no? A la figura femenina. Y pues bueno, voy, hago el examen y ahí es donde te digo, por lo que les cuento, que pues mi examen me lo hizo Keiko. Porque Cuéntanos por qué la entrevista te la hizo Keiko, o sea, la orca Keiko, ¿por qué? ¿Cómo es eso? porque yo paso el examen, lógicamente, de generalidades de mamíferos marinos, y yo sí les decía, yo estaba muy nerviosa porque yo les decía, hey, pero yo no sé entrenar, no sé qué es eso, nunca he visto ni siquiera he visto una orca. Este, y bueno, me dicen, trae traje de baño a la entrevista, por favor. Ok, llevo traje de baño. Es que necesitamos verificar si sabes nadar. Y yo, pues claro, sí, obvio, sí, te nadar. Sí, claro, ok. Y ya termino el examen y todo, estamos ahí, y está Keiko ahí nadando, y yo pues fascinada, yo feliz viendo a Keiko, y me dicen, bueno, lista, ahora viene la prueba física. Ok, la prueba física, claro. ¿Trae traje de baño? Sí, aquí traigo traje de baño. Muy bien. Ok, Silvia, vamos a hacer una cosa, vas a entrar, echas un clavado y vas a nadar de crawl, luego de dorso de regreso, luego una apnea, no sé qué, no sé qué. Me empiezan a decir yo, ok, sí. Ok, adelante, por favor, Silvia. Y yo, ok, sí, ¿dónde lo voy a hacer el examen? ¿Dónde? Sí, vamos, adelante ahí, ¿no? Y yo, Eh, pero ¿cómo? Y Keiko, sí, bueno, es que Keiko, y mientras para todo esto, Keiko, pues, observando que estábamos hablando ahí las personas y tal, y yo, o sea, con sí, Keiko. La idea era ¿eh? con Keiko, en la piscina Ajá, de Keiko. me dicen, entra porque vamos a ver qué tal también Keiko, pues te acepta. Keiko, Perdón, espera. A ver si Keiko te acepta. sí, O sea, Keiko realmente tenía que decidir eso porque, bueno, vamos a ver si te acepta, pero porque si no te acepta, te tendremos que recoger a pedacitos, ¿no? algo así. Claro que yo como 16 años ni siquiera lo pensaba en ese momento, pero sí cruzaba por mi mente, wow, ¿cómo? O sea, sí, tengo que hacer, y pues sí, es que así pasó, y sí, por eso de Keiko decidió. Después ahora, cuando conocí a Keiko, Keiko era buenísimo, o sea, era buenísimo, pero al final del día, hoy sabiendo todo lo que sabemos de animales, lógicamente, wow, es así de... y efectivamente, digo, ok, respiro. Para eso yo le había dicho a mi mamá, voy a ir a hacer un examen de una entrevista de un trabajo. ¿Y de qué trabajo? Pues de entrenadora de una orca. Mi mamá así como, sí, yo creo que no le, o sea, ni siquiera, yo creo que no entendió, ¿no? Porque cuando regreso en la noche ya le dije y se quedaba mi mamá así de, ¿qué hiciste? Pero bueno, pasó que me metí a nadar y tal cual, me puse a nadar, yo cerré los ojos y como loca hasta el otro lado. Llegó hacia la orillita, ya volteaba. ¿Estoy Y el viva? corazón se me Vale, salía. sigo. Sí, y Keiko, súper lejos, ¿eh? No se me acercaba. Keiko súper lejos, ahí guardando su distancia, pero viéndome, acompañándome, pero lejos, ¿no? O sea, como allá paralelo a mí, pero... Y bueno, y así fue. Madre Como mía. si aquí estoy, la prueba es que sí me aceptó. O sea, superaste la entrevista de trabajo. ¡Buah! Sí. Felicidades. Fíjate, yo tengo un pensamiento, bueno, tengo dos. Lo primero, o sea, tú tenías unos retos por delante, unos retos importantes. El primero de todo es que el papel de una mujer entrenadora, porque tú me has dicho que principalmente eran hombres, con lo cual yo ahora abriré ese melón.
como se dice aquí en España, vamos a abrir ese melón. El segundo, ¿cómo ha cambiado la cosa? Es decir, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, de ahora estar prohibido meterse los entrenadores con las orcas para hacer demostraciones, a vamos a ver si te acepta Keiko o hay que recogerte con un colador. Pues Sí, sí. claro, yo digo, ahora lo platico con las personas y evidentemente, y sobre todo el doctor José Luis Solorzano, que bueno, ya les platicaré, no sé si lo conocen, pero es para mí, es el papá de Keiko. Y bueno, ahora lo platico con él y sí, cómo han cambiado los tiempos, pero confiaban tanto en Keiko, porque de verdad que Keiko es que era un bebé, o sea, no hay palabras como te puedo describir que era nuestro gordo, nuestro bebé. O sea, y de verdad él, éramos su familia. Sí. Era su Ujú. familia. Yo también te quería preguntar por eso, porque me ha parecido muy interesante lo que digas de que te acepte o no. Y es que yo creo que todos los que hemos conocido a varios animales hemos visto que algunos individuos pues aceptan más fácilmente a las personas, otros tienen preferencias incluso a veces por mujeres u hombres, tienen muchas cosas así y quería preguntar un poco sobre la personalidad de Keiko o lo que tú te llevaste de Keiko en ese sentido que le caracterizaba. Sí, y fíjate que sí, porque sí pregunté, bueno, y si no me acepta, ¿qué va a pasar? Dentro de mi inconsciencia y mi estupidez de adolescente, de que dices, cuando te digo, cuando le conté a mi mamá así de, Silvia, ¿qué hiciste? ¿Qué? Pero bueno, pero sí cruzaba por mi mente decir, güey, ¿y si no me acepta? ¿Qué es? Y me decían, mira, si no te acepta, ni te va a pelar, o sea, se va a ir hasta allá, a fregar, o sea, no te va a hacer caso. Pero Qué bueno, arriesgado. eso era al principio cuando pasaba. Pero bueno, obvio que después de convivir y compartir con él, su personalidad y tal cual era un niño más de nosotros, era muy consentido, todo el día estábamos nadando con él, todo el día estábamos jugando con él, todo el día se acercaba, nos ponía la aleta a la pectoral y nosotros le estábamos, todo el día era estar así con él. Me encanta porque sí nos extrañaba cuando nos íbamos. Yo en la mañana, cuando llegaba a trabajar, que obviamente entraba, están las gradas, está la piscina, las gradas donde se da el show, ya yo llegaba por allá arriba, entonces venía bajando las gradas y de pronto de ver que los primeros días ni me hacía caso Keiko cuando yo llegaba y conforme iba pasando el tiempo, ya me empezaba a identificar. Abría la reja, había una reja que sonaba y entonces Keiko de estar así haciendo cosas, o sea, no sé, nadando así, de pronto oía y así tal cual como se lo estoy diciendo, así digo que volteaba, como que, ahí viene Silvia y entonces yo iba bajando y él se acercaba hacia donde yo terminaba de bajar y empezaba a nadar conmigo alrededor porque yo tenía que llegar allá atrás, detrás del escenario y me acompañaba. Entonces yo me empezaba a dar cuenta cómo ya empezábamos pues hacer amigos y te digo, no, obvio no nada más conmigo, mis compañeros hombres que también fueron los que me enseñaron mucho, los que estaban ahí y tal, pues también tenían una relación con ellos, entonces con Keiko. Entonces, la personalidad de Keiko era que era muy bueno, era muy dócil, es que no te puedo explicar, era muy dócil, yo no, o sea, no hubo una sola agresión a nadie. Bueno, a nadie debo de decir que, fíjate cómo es la memoria de los animales, había mucho el tema de que, porque mi papá usaba barba, ¿sabes? Tipo, más así vas. Y decían, un día mi papá me iba a visitar, pero uno de esos días mi papá me dijo, oye, ahí está Keiko. Y le digo, sí, si quieres, tócalo. Y me recuerdo que el director del delfinario y mis compañeros me dijeron, hey, Silvia, cuidado, pero eso yo no lo sabía. ¿Qué pasó? Él a todos acepta, pero a la gente con barba, no, porque aparentemente los pescadores, los que lo capturaron allá en Islandia en aquellos años, pues eran gente, los nórdicos con barbas pesadas, con tal, y el gente con barba no. Y tengo una foto, se los juro, y te la voy a mandar, Borja, la voy a buscar, donde precisamente mi papá está ahí, sí, pero se acordará, sí, no, sí, bueno, intenta, a ver, mi papá hace así, y Keiko nada más abrió la boca. Bueno, ese nada más abrió la boca, no pasó de Maye, pero hizo así. Entonces le digo, sí, no, pa, mejor no, quita la mano, sí, ya y tal. Pero sí, y
la memoria, ¿no? Lo que es, era un bebé y la realidad es que es la única cosa que yo te pudiera decir que Keiko, porque con todos los demás, si no le caías bien, de plano no te pelaba, no te hacía caso, pero era así, muy mimado. Ostras, qué Sí, fuerte me parece. Qué sí. fuerte. O sea, es que me has dejado un poco en shock, porque claro, al final hablamos de animales, pero pocas veces, Silvia, hablamos de la personalidad, del carácter. ¿Qué le gustaba a Keiko? ¿Qué era lo que le gustaba? ¿Qué era su capricho, su chuchería? ¿Qué era lo que no le gustaba? ¿Sabes Mira, decirnos? lo que le encantaba era eso, que le estuviéramos con las yemas de los dedos nosotros, le hacíamos así como le frotábamos las pectorales. Eso le gustaba mucho, pasaba cerca de la plataforma y nos la ponía, la ofrecía para que nosotros lo hiciéramos. Otra cosa que le encantaba, pues jugar con sus amigos delfines, siempre se la pasaba jugando, siempre tenía dos compañeros delfines. Y otra cosa que le encantaba particularmente, que lo empezamos a descubrir con el tiempo, hubo un periodo de tiempo donde hubo un show de clavadistas antes de empezar el show de Keiko, ¿no? Entonces en este show de clavadistas pues, se había instalado un trampolín, ¿sabes? De donde saltan, ¿no? Y ya se habían ido los clavadistas, ya no había más show, pero esto se había quedado, esta estructura se había quedado ahí. Entonces lo que nosotros hacíamos éramos subir la manguera de agua, ¿sabes? La subíamos, la dejábamos ahí y entonces de aquí del trampolín caía el chorrito de agua todo el tiempo. Keiko le encantaba desde abajo llegar y se ponía así y el chorrito de agua le caía por todas partes y se podía pasar horas jugando con su chorrito de agua. Que para los que no lo sepan, de hecho en Instagram hay un vídeo de Paula haciendo eso mismo con los leones marinos con los que hemos trabajado y estamos trabajando, Sí. en el que, para los que no lo sepan, esto de los chorritos, de los supuestos juguetes, tiene un nombre que se llama, díganmelo ustedes, Enriquecimiento. Enriquecimiento. enriquecimiento ambiental, que es una de las herramientas fundamentales que utilizamos los cuidadores para aumentar el bienestar animal. Ahí lo dejo. Exacto. Oye, Así Que es. nosotros lo llamamos así a veces coloquialmente juguetes, pero para que la gente de a pie lo entienda, pero no es que sean juguetes. O sea, es básicamente para estimular que se den conductas pues, que se suelen dar en ambiente natural y cosas así, y reproducir Correcto. ese tipo de comportamientos. exacto, Exacto. exacto. Pues Silvia, o sea, increíble, increíble. ¿Puedo preguntarte una cosa? Sí. Fue, Keiko, cuando tú entraste, has dicho que llevaba poco tiempo ahí, acababa de llegar. Sí, más o menos. Voy a abrir un poquito el melón. ¿Venía de Libertad en ese momento o venía de haber estado trabajando y siendo entrenada previamente? Venía de un orcario delfinario de Canadá. Ah, de Canadá. Ajá, cuando ella de Islandia la llevaron a este lugar en Canadá, siendo muy joven, un bebé, porque era un bebé, tenía como 2 años, había ahí muchas hembras ya muy adultas y en ese lugar en Canadá, en Ontario, Marineland, um, empezaban las orcas, no lo aceptaron, o sea, empezaban las orcas hembras a pegarle, a bulearlo literalmente, a rechazarlo completamente. Entonces, Keiko no se llamaba Keiko en aquel entonces, no recuerdo cómo se llamaba en aquel entonces, pero bueno, no lo estaban aceptando y no se la estaba pasando nada bien Keiko. Entonces, o hacían algo con él, se lo llevaban de ahí o algo iba a pasar porque no estaba bien Keiko. Sus, su sistema inmunológico obviamente estaba deprimiéndose bastante por el mismo estrés que le causaban las otras orcas. Entonces, justo ahí, y si quiero, para mí creo que es muy importante mencionar esto, desde ese entonces, con el estrés que empezó a surgir cuando estaba en Canadá, a Keiko le salió una afección en la piel, el famoso papiloma que tenía Keiko en la piel, en la base de la caudal y en la base de las pectorales. Y era muy grande esto, o sea, era muy evidente este papiloma. Y entonces llegó a México, después de, bueno, te platico, después de Canadá, se decide, va el doctor José Luis Solórzano por él a Canadá y se lo trae a un delfinario, que es este parque donde les digo que trabajaba yo, y llegó con esta afección, porque ya sabes cómo
tergiversa la realidad con los medios y con el pasar del tiempo. Y bueno, a la gente que no le gusta satanizar a los mexicanos y que esta afección salió porque estaba en México, lo estaba mal cuidado, bla, 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 bla. Esta afección ya la traía, este virus, porque es un virus de papiloma, lo traía desde Canadá. Wow, es importante reseñar cómo afecta una situación de estrés al bienestar animal para llegar incluso a bajar las defensas del animal. Y esto lo retomaremos luego más adelante porque tiene mucho que ver con el desenlace final. Pero igual que a nosotros, cuando yo tengo bajas las defensas porque no he comido, no he dormido, me salen papilomas, o sea, me salen herpes, perdón, aquí en los labios, el típico herpes. ¿Vale? Pues es que los animales tampoco es que sean muy diferentes de nosotros. O sea que Exacto. ahí lo Ujú. tienes, ahí lo tienes. Ujú. Entonces, vamos, digamos que llevaba unos años ya, años o tiempo, no sé cuánto tiempo ya llevaba. Ya un par de años. Ajá, entonces, obvio que ya estaba un poco entrenado de allá con la gente de Canadá, pero pues ni era la estrella del show, ni había mucho entrenamiento, parecía algo lo básico. Y fue cuando lo trajeron acá a México, acompañado por un periodo de tiempo por su gente de Canadá. Importante, las orcas tienen una estructura social jerárquica basada en las hembras, matriarcal. Con lo cual, para que la gente entienda qué puede pasar si metes un macho en una estructura que todas las orcas normalmente tienen una estructura social basada en una jerarquía de hembras, ¿no? Y los machos están como, Claro, como claro. más subordinados, ¿no? Entonces fueron todas a por él, en plan, este tío que viene aquí nuevo, encima Sí. vendría casi adolescente, si no ya adolescente, con las hormonas casi revolucionadas, imagino yo. Y Pues claro, era bebé, bueno, no sé, 2 años, pero pues sí era un macho y sí, sí creo también que tuvo que ver eso y como que de qué mamá era, no era de ninguna de nosotras, o sea, lejos de la idealización y el romanticismo que le pone mucha gente, que aunque tenga buenas intenciones, que ya hablaremos más adelante también de eso, pero de decir, ay, lo van a adoptar porque eso, no, 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 o sea, no. no lo recibieron, no lo reconocieron, lo rechazaron, o sea. Además, en el tema de la aceptación, las orcas, en este sentido, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿de quién eres hijo? Si no eres de ninguna de nosotras. O sea, si esto pasa en un entorno controlado, en el mar, cuando han pasado años desde que Keiko ya no tiene la familia, tengamos esa idea aquí para luego retomarla. ¿Qué puede pasar? Pero, bueno, yo te quería preguntar también, por cierto, no hemos brindado porque esto es un café contigo. Escúchame, Sí, claro. fíjate qué taza más chula tengo. ¿Eh? Aquí Oh, muy tenemos, mira, tú bien. tienes una orca, yo tengo un pez y Paula Y tiene yo una, brindo con mi taza imaginaria, que tiene no me una ha dado tiempo a taza usarla. imaginaria porque Paula la hemos pillado de imprevisto total. Fíjate qué curioso que a mí me regaló una alumna esta taza que es muy parecida a la tuya, pero en pez, de Nemo, y que Ujú. pone I'm from the ocean, un mensaje de yo soy del océano. Bonito mensaje. Ok, salud. Salud, café contigo. Ah, ya. Pobrecita Paula, te hemos marginado, pobrecita. Pero bueno, dicho Claro. esto, te quería preguntar un par de cositas más. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado el tema de la película. ¿Abordamos ese tema de la película? Sí, claro. Ok, la idea de la película surge, pasaba el tiempo, Keiko empezaba a crecer, y a crecer, y a crecer, y esto era un delfinario, esto no era un orcario. Y si hay una diferencia en profundidad y en dimensiones, entonces, lógicamente, cuando llega la Warner Brothers, porque durante todo este periodo de tiempo fueron de SeaWorld de Estados Unidos, fueron a ver a Keiko para ver la posibilidad de que se fuera Keiko allá, porque ya le estaba quedando chico, sí, le estaba quedando pequeño el lugar donde estaba en México, porque era un delfinario. Y entonces esas posibilidades se manejaban. Sin embargo, al ver el papiloma, los de SeaWorld como que no se querían aventar el paquete, ¿no? de llevarse a una orca que trajera ese virus, ¿no? Por contagiar a las otras orcas, etcétera. Entonces, cuando llega la Warner Brothers a hablar con los dueños del parque y demás, y bueno, surge la idea de lo de la película, pues se vio la oportunidad en el sentido de que la recaudación del dinero para hacer un lugar adecuado para Keiko y que se realizara un orcario, se construyera un orcario, un lugar mucho más grande para Keiko.
Entonces, por el lado de la parte económica era para una oportunidad para que el parque recibiera este dinero y se hiciera un lugar adecuado para él. ¡Ostras! O sea, que era para recaudar fondos. Sí, inicialmente, bueno, los de Warner Brothers, pues era por su negocio de hacer la película, pero en realidad se vio como una oportunidad, pues claro, para mejorar el lugar donde estaba Keiko. Ellos eran conscientes del guión, o sea, del argumento de la película. Al inicial era una película, obviamente se preguntaba, y bueno, ¿y qué va a implicar por parte de Keiko? La verdad es que más de la mitad de la película es un robot, no es Keiko, pero sí es en el lugar, en el mismo lugar, sí muchas cosas es Keiko, pero no iba a ser muy invasivo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, con Keiko la realización de la película, porque mucho era un robot exactamente idéntico, mismas dimensiones, mismo todo. Pero cuando el doctor José Luis Solórzano se entera del guión de la película y tal, era así como, wow, es preocupante el mensaje que se va a enviar al público, a los niños del mundo, que aunque tendrán las mejores intenciones, no es la mejor decisión en la vida liberar un animal que ha estado bajo cuidado humano. Entonces, ahí sí era muy preocupante. Y claro que se habló en su momento, lo habló el doctor José Luis Alonso en su momento, pero al final, pues hay un montón de intereses de por medio que te estás con las manos atadas en muchas cosas, lamentablemente. Tú lo acabas de decir, los cuidadores estamos muchas veces con las manos atadas, O con pero, la boquita así. pero con decisiones que se toman desde arriba siempre en los parques, que nosotros siempre intentamos aconsejar lo mejor para los bichos, para los animalillos, para los que están bajo nuestro cuidado, pero muchas veces, tristemente, no depende de nosotros. Muchas veces, fíjate, Silvia, yo digo a todo este movimiento que viene en contra nuestra, porque viene en contra de los cuidadores. Este movimiento activista viene en contra de los parques zoológicos, por supuesto de los delfinarios, por supuesto de todas estas actividades. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, contra quien estáis arremetiendo está equivocado. Es decir, no podéis arremeter contra la persona que se encarga de luchar por el bienestar de ese animal en ese centro donde estamos. Es decir, focalizar, porque nosotros no hemos decidido coger a Keiko o a cualquier animal de estado silvestre y no hemos decidido ponerle bajo cuidados humanos. Nuestra vocación, como la de un médico o un veterinario, que no se cuestiona, nuestra vocación, nuestro trabajo y nuestra profesión es que cuidarles, por eso somos cuidadores, o sea, dar el máximo bienestar animal a ellos. O sea, no tomamos las decisiones ni de captura ni de libertad, por supuesto, pero quiero subrayar que si nosotros no estamos y nosotros nos vamos al parque, a los parques, les va a dar igual porque tiene una cola increíble de gente, eso lo primero. Y lo segundo, a mí me ha pasado de ir medio de un parque y contratar a una persona que yo he conocido, que simplemente era o el socorrista, o era el fotógrafo, o era el de mantenimiento, simplemente porque quería tener un sueldo. Entonces, ¿qué es mejor al final? Arremeten contra nosotros y yo siempre digo esta frase: somos la última línea de defensa de estos animales. La última. Ujú. Ah, Sí, ante lo y ante lo que muchos llaman explotación, nosotros somos los primeros que nos enfrentamos y decimos, para, estos animales necesitan hacer shows, y digo la palabra show, porque ahora la cambiamos a demostraciones educativas, pero digo la palabra show, porque esa palabra equivale a ejercicio físico, equivale a gimnasio y equivale a ejercicio mental. Entonces, estos animales lo necesitan, pero somos los primeros que decimos, para, señor director supremo del donde esté, con uno vale, con dos vale, ya está. Y somos los que peleamos y nos vamos a casa preocupados, o los que nos quedamos sin dormir cuando hay que dar medicación. No se quedan los directivos, nos quedamos nosotros, muchas veces sin cobrar, y tú lo sabrás, Silvia, muchísimas veces, noches enteras sin cobrar ni un duro, como se dice aquí. Entonces, quiero hacer este disclaimer diciendo, ojo hacia quién estamos focalizando. Tampoco digo, y quiero decirlo muy claro, que los zoológicos sean malos, ni que los directivos sean malos. Las malas prácticas son las malas.
Los zoológicos son muy necesarios a día de hoy, cada día más, tristemente, si echamos un ojo a la naturaleza y cómo están. Me voy a callar porque me estoy quedando a gusto. Perdóname. No, no, sí, no, me encanta, qué bueno que mencionas esto, porque justo en este punto yo doy muchos cursos, muchas conferencias, muchas pláticas alrededor del mundo, tengo muchos alumnos, y cosa que siempre digo, el humano siempre tiene mucho la necesidad de ser entendido y decir, ¿me entiendes? Y hasta cuando hablamos decimos, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero muy pocas veces nos ponemos a tratar de entender a la otra parte. Y con esto quiero decir, y que tiene que ver con lo que acabas de decir, y desde entonces, desde con Keiko, si, si yo no supiera todo lo que yo sé hoy en día, después de 31 años de trabajar directamente todos los días de mi vida con animales, desde una orca hasta una jirafa, tal vez yo sería también un activista, un animalista, porque las intenciones son maravillosas. A todos nos interesa que esos animales estén bien, pero lo que siempre digo en todas mis conferencias, heredamos un mundo todos, tú, yo, la de allá, la activista de allá, el animalista de allá, todo. Heredamos este mundo donde ya había animales bajo cuidado humano. Ya había, y ni tú ni yo lo vamos a poder cambiar ahorita, y quién sabe si algún día, pero ya están y ya lo recibimos hacia este mundo. Cuando yo me planteaba la posibilidad, porque obvio, después de Keiko ya no quise ser veterinaria, yo quería dedicarme a la parte mental, el bienestar mental y psicológico de los animales bajo cuidado humano. Y entonces tomé este camino. Pero ¿a qué voy con todo esto? Yo decía, ok, decido dedicar, estudiar, formarme, aprender el resto de mi vida para que los animales que ya están, que yo no decidí que estuvieran ahí, que si yo no estuviera aquí probablemente sería de las personas que dijera, no, que los liberen, pero es imposible eso ahora, porque yo sí soy experta, porque un animalista con las mejores intenciones que tiene no es experto, yo sí, porque he dedicado todos los días de mi vida a hacer esto. Entonces ahora entiendo que no se puede, pero dije, bueno, de estar yo a estar alguien que no se va a dedicar y que al menos yo voy a estar segura que los que están bajo mi cargo van a estar, me muero en la raya. Y como dices, Borja, yo no he dormido, he estado contando respiraciones sin dormir toda la noche, sin un duro, como dices, extra, porque he dedicado, sí, mi vida al bienestar de los animales que están bajo mi cuidado. Y ahora que yo doy cursos para mucha gente que trabaja en el medio, a llegar a más animales a través de estos conocimientos y esta experiencia. El punto es que comprendo y me pongo en el lugar de toda la gente que tenía las mejores intenciones, porque aquí va lo de Keiko, cuando ese mensaje que se lanzó allá afuera le da, ay, sí, qué fácil, libérenlo, ábranle la puerta, adiós, bye. Y no, nadie sabe lo que hizo, y le hicieron un daño terrible a Keiko, todas esas maravillosas intenciones. Aquí en México tenemos un dicho que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y así es. Y es lo que pasó. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Ya ni siquiera es de que si nos atacan a nosotros o no, es, yo sí sé de lo que hablo y perdón, me encanta que ames a los animales, pero así como amas tú a los animales, yo también, y lo que mejor queremos es o sea, lo que queremos ambos es lo mejor para estos animales. Y lo mejor para estos animales definitivamente no es lo que tú propones, porque estás hablando desde la ignorancia, por más buenas intenciones que tengas tú. De hecho, al fin y al cabo ese es el objetivo de hacer estos cafés contigo, porque uno de esos problemas es, tienen buenas intenciones, demuestra algo muy interesante de las personas de preocuparnos por eso, pero al final creo que uno de los grandes problemas es que hay muy poca información real ahí fuera. Mucha información viene del activismo, viene de películas, viene de cosas así, pero no viene información verídica. Entonces, claro, al final yo creo que esto es un poco el objetivo de esto, que demos información o se ofrezca un poco de conocimientos de gente que ha estado muchos años y conocer muchísimas historias para que la gente se pueda documentar y tener una opinión crítica, sea cual sea su conclusión final, pero que tengan una opinión crítica al menos. Exacto, de acuerdo. Absolutamente, sí, lo que estáis comentando, el objetivo tanto de Contigo como ONG es cuidar a los animales que se encuentran en estado silvestre y cuidar a los animales que se encuentran bajo cuidados humanos. Con esto quiero hacer una reflexión y es al final, nosotros cuidamos animales, entonces queda muy bonito y me puedo poner muchas medallas si me pongo a rescatar animales de libertad, que es lo que hay que hacer.
¿vale? Rescatar animales varados, con enfermedades, capacidad de recuperación y capacidad de reintroducción, muy importante y muy bonito. Y es fácil esa medalla. Esa medalla es fácil. Ahora bien, ¿dejamos de cuidar a los que se encuentran en entornos controlados? Es decir, ¿cuál es la solución? La solución que esté en manos de los cuidadores, hablo, no la que esté en manos de los altos directivos. En manos de los cuidadores, yo dejo de cuidarles. Esos animales no se merecen un respeto, no se merecen que les cuidemos, no se merecen que estemos velando por su integridad absoluta, ya que tienen que estar ahí. Y una frase que digo mucho es, ya que tienen que estar ahí, porque ya tienen que estar ahí, que estén en las mejores condiciones. Nosotros, los cuidadores, en la gran mayoría de los cuidadores que yo conozco, pregunto y me dicen, yo no estoy de acuerdo con capturar animales de libertad y ponerlos bajo cuidados humanos. La mayoría de los que yo pregunto me dicen eso. Ujú. De hecho, nunca me han dicho lo contrario, pero puede que haya Claro. alguno que lo piense. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con que esos animales ya están ahí, pues hay que dar lo Eso. mejor por ellos. Porque el mal, como tú has dicho, lo hemos heredado. El mal ya está Bastante. hecho. El mal ya está hecho. Sí. Hemos hablado de la película. Yo tengo curiosidades. El tema de los... ¿Estaban de acuerdo los veterinarios en hacer de esas... Por supuesto, por lo que has dejado a entender, no estuvieron de acuerdo con esa forma de plantear la película, ni veterinarios ni entrenadores, imagino yo, ¿verdad? ¿Y notaste tú un cambio de la opinión pública? Tengo ahí una pregunta apuntada, creo que por Paula. Sí. Paula, házela tú, porque la vas a saber hacer mejor. Vale, bueno, mi interés era más el hecho de que al fin y al cabo yo también soy más pequeña, entonces no conozco mucho cómo estaba la opinión pública en ese momento, antes de la película, si estaba viendo este tipo de movimientos, si la gente le era más indiferente o tal, y sobre todo, pues, cómo de radical fue ese cambio de la opinión, si fue más dirigido al tema de Keiko, cosas así que notabas tú como persona que estuvo empezando a trabajar Sí, hace mucho. antes, tienes razón, Paula, han cambiado los tiempos o no había redes sociales, entonces era más difícil darse cuenta o entender o conocer todo lo que pasaba alrededor, pero Ujú. sí creo que había un poco más de indiferencia en aquel entonces de estos temas. Sin embargo, lamentablemente con el mensaje que se estaba mandando, arranca la película, se estrena en todo el mundo y era un furor y ahí empezó, pues ahí empezó precisamente todo, todo el mal que pasó después porque pues ya era a lo mejor no en redes sociales, pero eran diario cartas y correos, pero literal correo del antiguo, de niños y personas alrededor del mundo diciendo, sí, sí se puede, lo vimos en la película, claro, porque no hay que liberarlo y liberarlo. Y luego por eso digo, y lo tengo que decir, yo soy feliz y orgullosísima de ser mexicana, pero bueno, al mundo que no le encanta satanizar a México y decir, oh, sí, los mexicanos, muy mal, tache, muy mal, los mexicanos lo tienen pésimo, cuando estaba, estaba en un lugar muy pequeño, le quedaba pequeño, sabíamos que tenía que haber un cambio y sabíamos que se tenía que mover eventualmente, nosotros lo sabíamos, pero es a liberarlo, no, 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 a ver, espera, paren, no, 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 y no, ahí el mismo momentum de la película empezó a hacer toda esta oleada y esta masa y esta presión social de gente pidiendo la liberación de Keiko y no nada más la presión social con cartitas, sino con dinero. Se crea una fundación que recibió bastante dinerito para liberar a Keiko. Entonces todos, veterinarios, entrenadores, todo el mundo sabíamos que era la crónica de una muerte anunciada. No es candidato un animal que estuvo 23 años bajo cuidado humano. ¿Qué me estás diciendo? No, no es candidato, no sabe defenderse, no sabe cazar su propio pescado, su propio alimento. No sabe nada, su familia, nos guste o no, éramos los humanos, nos guste o no, malamente, buenamente, así era. Entonces, Mucha gente dice, cuando exponemos este argumento, que bueno, si se le entrena, se puede liberar, si se le adecua, se puede liberar. Hay programas de reintroducción. Yo desconozco realmente el éxito de esos programas. Lo hemos hablado en el café contigo que hicimos con Milestream
en el que yo le preguntaba a ella si conocía programas de reintroducción exitosos con mamíferos marinos. ¿Tú qué opinas al respecto? Quiero decir, la gente dice que se puede entrenar al animal para que vuelva a ser reintroducido, ¿no? No, no, no. ¿Qué sé? Siempre mi respuesta ante esta es, porque sé que existen también. No, no hablo y no opino de cosas que desconozco, que no conozco enteramente. Sé que existen en Argentina, tengo muchos alumnos en Argentina también y sé que hay un gran movimiento, se llama Rewilding, que hacen un gran trabajo con guacamayas, con otras especies. Eh, Tiene mucho que ver el tiempo en el que ha estado, sí. Y la idea, y en un mundo ideal, la, la maravilla sería que pudiéramos reintroducir a todos los animales, pero cuando ya tienen cierto tiempo y ciertas costumbres y ciertos hábitos y ya no saben muchas cosas que una madre tendría que haberle pasado a su cría para poder sobrevivir allá afuera, ya carecen de esas habilidades estos animales para poder sobrevivir allá afuera. ¿Qué estás haciendo? La idea es que tomemos las mejores decisiones, un grupo multidisciplinario desde las trincheras de los biólogos, de los veterinarios, de los analistas conductuales, de los etólogos, de los entrenadores, todos, para tomar la mejor decisión para el animal, no para nosotros, no lo que es mejor para nuestra imagen, no es lo que es mejor para mí, no, para nosotros. Y si por mucho que yo quisiera introducir un animal, no se puede porque ya ha pasado mucho tiempo con nosotros, no se puede y punto. Entonces, no por curarme la culpa o por el ego de decir, ah, no, sí, pero bueno, que muera al día siguiente, pero ya murió en libertad. Que, bueno, ya hablaremos del desenlace de la historia de Keiko, que la gente abogó, pero a la gente se le olvidó, como a Dory, o sea, se le olvidó completamente qué pasó después. Hoy en día la gente, muchas veces mis alumnos me dicen, ah, caray, yo no sabía, ¿qué? Ah, yo no sabía, yo pensé que lo habían liberado y ya porque se le olvida, porque hasta ahí llegó su lucha, ya lo liberaron y ya no le importa todo ese seguimiento que vino después, que fue el verdadero calvario de Keiko. Exacto. Te Yo iba no a sé- preguntar eso. Bueno, Perdón, Paula, sigue, Ah, Paula. no te preocupes. A ver, yo no soy experta, sí que he tenido algún amigo que ha hecho algún proyecto de intentar reintroducir animales que han estado bajo cuidado humano. Sí que es verdad que ha sido con un felino. Eh, Espero que haya gente que lo confirme en los comentarios luego cuando esto salga, porque al fin y al cabo yo no puedo asegurarte lo que digo, pero sí que es verdad que yo creo que hay muchos factores que influyen, por lo que me comentaron gente que ha conocido un poco el sector. Por ejemplo, a los depredadores es mucho más difícil reintroducirlos y volver a acostumbrarlos. También hay que tener en cuenta cuándo se ha capturado el animal, porque es igual que se han hecho proyectos de salvar delfines que a lo mejor son más mayores, adultos, intentar, por usar un lenguaje coloquial, curarlos y devolverlos. Hay que tener en cuenta la edad, es que es súper importante. A más social sea un animal, más haya cultura que se herede, también es un factor. Y también hay que tener en cuenta que a estos animales se les suele hacer un seguimiento para intentar evitar pues un final fatal, que muchas veces a veces sí acaba en ello. Y los cetáceos es mucho más difícil hacerle un seguimiento como tal que a un felino, las cosas como son. De hecho, es una de las grandes complicaciones para estudiar a los animales en libertad, en plan, es una gran limitación muchas veces para estudiar a los cetáceos en libertad, que es muy difícil seguir a las poblaciones. De hecho, De eso acuerdo. enlaza a la pregunta que te iba a hacer, que era, lo primero, ¿se preparó el animal para liberarlo? Y segundo, ¿se hizo seguimiento tras liberado? Pues cuando estaban con toda esta cuestión de lo de la película y demás, resulta que se empezó a manejar otra alternativa, que era en Oregon, en Portland, Oregon, en Estados Unidos, había un orcario, o sea, 3, 4 veces más grande de donde estaba Keiko, 3, 4 veces más profundo de donde estaba Keiko. O sea, y aparte, increíblemente ambientado con la temperatura y salinidad adecuada para Keiko. No, no, bueno, maravilloso. O sea, el clima, todo era así como que ideal. Y en aquel entonces se planteó, fíjate que cómo se entrelazan las historias, se planteó, o fue una de la lluvia de ideas, que más adelante, pues Lolita también se jubilara y se fuera allá en este gran, pero si después les enseño unas fotos, porque gran lugar en Portland, Oregon.
Entonces se empezó a manejar eso y todos nosotros así de, wow, o sea que obvio, lo vamos a extrañar al gordo querido, pero ¿sabes? Por favor, porque es lo mejor para él, no importa, por favor, que que sí se vaya de aquí, porque ya le queda pequeño este lugar. Entonces, cuando se empieza a manejar esa historia y una jubilación, un retiro digno para Keiko, ya no iba a hacer shows, sin embargo, eso no quiere decir que no iba a dejar de entrenar, por lo que hablamos, por la actividad, la movilidad, la estimulación mental, el enriquecimiento de su vida, etcétera, todo, pero sin un show como tal. También tengo que decir algo súper, súper, súper importante, y como decía Paula hace rato que me preguntó, en aquellos tiempos no había tanta conciencia, sin embargo, y siempre lo digo en mis pláticas, y nunca lo voy a dejar de decir, el doctor José Luis Solórzano es la primera y casi, casi podría decir que de si no es que la única persona que si Keiko, aunque estaba lleno el lugar y los fines de semana venían personas, no de México, de todo el mundo para ver a Keiko a este lugar y se llenaba, sino que había un alfiler en el lugar a la hora del show. Pero si Keiko, por alguna razón, porque a veces pasó, no quería hacer el show, se ponía a saltar y no quería, y te dabas cuenta porque lo conocíamos. En ese momento se decía orden del doctor José Luis Solórzano, no quiere, no se hace. No importa que hubieran pagado boleto, lo siento, y la maravilla, porque yo me acuerdo, yo era muy joven, pero yo me acuerdo, se le explicaba a la gente, bla, 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 pues Keiko, como lo ven, tal. La gente, yo no tengo recuerdo de alguien que se hubiera enojado, ¿sabes? La gente, a pesar de que había mucho menos conciencia que hoy de todas esas cosas, yo no me acuerdo que alguien se haya enojado y la gente así de, no, no importa, ya lo vimos, ay, ahí estaba, y ya se iban. Y cosa que admiro mucho porque hablábamos el otro día de los directivos de los lugares, que muchas veces nosotros estamos así. Doctor José Luis Solórzano jamás, jamás, no importa que estuviera lleno, no sé, si Keiko decía que no, era no. El doctor, de verdad, les digo que es el papá de Keiko, es maravilloso, bueno, eso que hacía. Pero bueno, regresando a esto que estábamos, no iba a hacerse show como tal, pero iba a seguir estimulando sus mentes y demás, y se iba a retirar dignamente. Entonces, pues eso nos pareció, wow, una mucho mejor opción. Y se va a Keiko a Oregon inicialmente, se fue a Keiko a Oregon, estuvo allá unos, no sé, unos 2 años, 1 año, 2 años, aquí así, reentrenándose para comer, para cazar su comida, para musculando, porque obvio, sí estaba, otra cosa importante, sí estaba bajo de peso en México, comía 76, 77, a veces 79, a veces 74 kilos de pescado al día, pero estaba bajo de peso. ¿Por qué? Porque no podía muscular, porque no podía desarrollar, porque inclusive su tono muscular no era el obvio, porque no trabajaba, no ejercitaba. Entonces, lo que estuvo haciendo Keiko en Portland, Oregon, era todo esto, recuperar una condición física adecuada, tono muscular, mucho, ya empezó a subir la dieta, empezó a subir de peso, toda esta cuestión, pero ahí se le ponía pescado, peces vivos, jugaba con ellos, los traía, los devolvía, se los llevaba a los entrenadores, porque ahí fue cuando ya México le pasó la batuta, le pasó la estafeta a los americanos. En ese último viaje a Oregón, fueron unas compañeras que trabajaban también en el delfinario, fueron a llevar, estuvieron con Keiko 6 meses y ahí se pasó y ya los mexicanos nos hicimos para atrás. Nunca aprendió a comer su alimento, nunca se reentrenó, 23 años, o sea, no hay manera, no hay entrenamiento humano, ni Ken Ramírez, ni Karen Pryor, ni nadie del mundo mundial, o sea, perdón, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, no, para contestar a tu pregunta, no. Wow. O sea, no se puede reentrenar, no se pudo en su momento reentrenar a Keiko para que capturase pescado vivo. No, y con esto no quiero decir que no se pueda, porque ahorita que estaba diciendo Paula de felinos, también vi un día un reportaje, un documental de unos, creo que eran tigres, o que se logró, pero
no es cosa fácil y eran unos bebés. Ahora con Keiko no. Entonces no se pudo. No se pudo. Nunca se logró. ¡Wow! ¿Tú crees que era candidato para ser liberado cuando no se logró? O sea, desde Claro que ahí no. era, paren su plan, paren, no, esto no puede ser, pero ya había mucho interés, ya había mucho, una fundación, millones de dólares. Esto ya no podía dar marcha atrás por la presión mediática y por la presión, y perdón, con todo respeto, pero por la presión de maravillosos humanos que tienen las mejores intenciones, pero que no son expertos, porque nosotros somos los expertos, no ellos, lamentablemente. Entonces, esas maravillosas intenciones le hicieron mucho daño a Keiko. Ujú. Así. Me deja... Además, también hay que tener en cuenta que hay a veces que a veces nos olvidamos de ello, pero cuando intentas entrenar a un animal para que vuelva a comer pues, presas vivas, hay un proceso en el que esas presas, que también son animales, no sé si usaría la palabra sufrir, pero pueden sufrir mucho, por lo que tú dices. El animal no entiende que es comida, se pone a jugar con esa presa y a mí esas historias sí me las han contado de pues empezar a rajar al animal, a que se desangre, a que tenga una muerte muy agónica, muy estresante y cosas así. O sea, hay también ahí un debate ético, porque también ¿Qué tal? para eso, para una liberación que a lo mejor, que hay muchísimas probabilidades de que no sea exitosa, también estás condenando el bienestar de otros animales. Claro, y Absolutamente. toda la vida vale la vida de una orca, como de una jirafa, como la de una iguana o una zarigüeya. Todas las vidas valen lo mismo, como la de un pez, efectivamente. Exacto. Entonces, el estrés, el poco bienestar que pueda tener un animal hasta el último momento, hasta la hora de su muerte, tiene mucho que ver. Y como dices, nunca nadie piensa esas cosas, pero amamos todos a los Exacto. animales, pero nunca nadie las Exacto. piensa. Que luego la conclusión que saque cada uno es la que sea, pero que hay mucha gente que se le olvida ese dato que yo creo que es importante recordar. Es muy Sí. importante, yo tengo documentos gráficos, literalmente, que no voy a poner aquí, pero hemos organizado muchas veces cursos, formaciones, workshops. De hecho, hay un workshop gratuito de cuidado de animales salvajes, de herpetología, de herpetofauna. Quien no sabe lo que es herpetofauna, pues bueno, ahí se engloban reptiles, anfibios, etcétera. Y uno de los detalles que se comenta y que yo he vivido es que las serpientes que están acostumbradas a comer ratones congelados porque al humano no le agrada ver cómo una serpiente captura un ratón, aunque tú se lo des para que lo capture vivo, ¿vale? El debate ético es como al ser humano no le agrada verlo, tanto en las tiendas como en tu propia casa, pues entonces damos ratones congelados porque a mí no me agrada. ¿Qué genera esto? Pues genera que yo he vivido en cursos y en formaciones serpientes que no estaban acostumbradas a comer presa viva. Y cuando le dimos la presa viva en ese curso de formación de herpetólogos, esta serpiente llevaba tiempo sin comer presa viva, vimos y fuimos testigos de cómo el ratón en concreto sufrió y agonizó muchísimo, porque la serpiente no era capaz de matarlo tan rápidamente como habitualmente lo habría hecho. Eso es lo que ilustra un poco lo que comenta Paula. Sí, muy Eh, importante. Se hizo seguimiento. ¿Dónde se liberó? ¿Se hizo seguimiento? Ok, después de Oregón, se toma la decisión de ya llevarlo. Suena utópico, maravilloso el plan. Y claro, vamos a llevarlo donde fue capturado hace veintitantos años para que pase su mamá y lo reconozca y ya se vaya con su mamá. Qué bonito suena bellísimo y qué lindo sería, qué fácil sería, ¿no? Y pues entonces va a Islandia, a esta bahía, donde en aquel entonces, tú creo que sabes el nombre, no recuerdo yo el nombre de la bahía, pero donde fue capturado, porque ahí es la ruta migratoria de grupos de orcas, de familias de orcas, y entonces asumían, digo, tiene sentido común el plan, asumían que podía pasar y tal, pero simplemente no está mal, no está bien, no era candidato, pero bueno, eso fue, entonces el seguimiento se dio, se había creado un gran corral flotante, digamos, en esta bahía,
La bahía de... Es que claro, el nombre es islandés, me cuesta A decirlo, mí también. pero al sur de Islandia, creo que es al sur, están las Islas Vestman. Hay una isla, una bahía que se llama Bahía de Klesvik, al sur, en las Islas Vestman. Yo he estado ahí, yo he estado en esa bahía y procede. Que, que Ajá. Entonces, viste, no sé si tú viste este lugar donde, bueno, llevan a Keiko y entonces empiezan, obviamente, te digo, es como un corral flotante, las rejas no son rígidas, es como si fuera de red. El punto es que podía escuchar cuando pasaran y empezar poco a poco a hacer estos acercamientos para que se pudiera integrar a algunas de las familias de orcas que pasaban por ahí. Y entonces empiezan a hacer las aperturas. Ellos juraban que abrían y que Keiko se iba a ir, adiós, ya, gracias y tal. Y pues no, Keiko así volteaba y decía, hey, no me dejen, o sea, esperen, ¿a dónde van? No, no, no. Entonces era impresionante, bueno, a mí me parte el corazón porque um, empiezan a salir y empiezan a abrir y entonces pues Keiko no se quiere ir con nadie, aunque estén pasando allá a unos metros las familias de orcas. Entonces, Keiko se quedaba cerca de sus humanos, de su familia de humanos, siguiendo el barquito de tal. Y ven cuántas veces nos indignamos en redes sociales y un perrito. vemos videos de la gente que va a abandonar a los perros porque ya no los pueden tener y los van y los amarran y los dejan allá y se arrancan, se suben al coche y se arrancan y ahí va el perrito detrás de los automóviles y a mí yo así de que, y lloro y me dices, bueno, esa misma indignación, eso es como yo veía que no, no, y empezaba a seguir más rápido el barco, no, a mí no me dejen, o sea, que a dónde van, esperen. No se iba, no se iba, no se iba. Y entonces esto es horrible porque a mí sí me da mucha impotencia, ¿no? De por qué le hicieron eso a un animal que no se tomó la mejor decisión para ese animal. Entonces se le puso un GPS, de pronto Keiko, conforme iba pasando estas salidas, estos paseos que también servían para que siguiera pues adquiriendo, porque las mareas y todo, y las corrientes y todo, también Keiko tenía que sentir todo esto, pero pues al final no era alguna ocasión que Keiko se quería acercar, se intentó acercar y hay un par de videos por ahí donde Keiko se intenta acercar a estos grupos de orcas, se ven coletazos de las orcas de hasta para allá y no, y se van, ni era recibido, ni Keiko intentaba mucho y nomás se daba la vuelta y se regresaba al barco. Entonces eso es algo que está pidiendo a gritos, el animal te está claramente, hay que escuchar lo que nos dicen los animales, te está diciendo claramente lo que está pasando, ¿no? Por darnos baños de pureza y curarnos la culpa y el ego y el humano, por sentirte mejor, no estás tomando la mejor decisión para el animal. A todo esto, el seguimiento de ellos, porque el seguimiento de todo ese público que pidió que se liberara, ahí se había acabado, como te dije hace rato, ellos ya se les había olvidado, para ellos en su mente quedó ya se liberó a Keiko, ya se liberó a la Free Willy, ya se liberó a la ballena en Islandia, ya regresó a su hogar. De hecho, hay un par de portadas de revistas importantes americanas, el Times, que es una de las revistas más importantes, yo creo que es Life, donde sale la ballena más feliz del mundo, ya logró regresar a su hogar. Cuando Keiko se las estaba viendo como un infierno cada uno de los días de su último pedazo de vida, y la gente ya había logrado su cometido porque la ignorancia hace mucho daño. La Así ignorancia es. es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida. Eh, por terminar la historia de este proceso, ¿cómo fue el final? Y en una de esas salidas, eh, pues parece que, ¡pum!, como que Keiko los empezó a seguir un poquito a la distancia y como que como que obvio cada vez iba adquiriendo un poquito más de confianza Keiko. Entonces, en una de esas ya no regresó. Entonces, pues los humanos que estaban encargados de este proyecto estaban, wow, lo logramos, qué felicidad. Y lo estuvieron siguiendo con un GPS durante un periodo de tiempo hasta que se perdió la señal. Eh, fueron, no me quiero equivocar, menos de 2 meses los que ya no vieron la señal y de pronto
ellos juraban que ya había pasado todo, y de pronto llaman y dicen que lo están viendo en Noruega. Entonces, de Islandia empezaron los avistamientos de Keiko en Noruega, porque Keiko ya solo, mega flaco, nunca, o sea, mega flaco, te das cuenta que no ha comido en todo este tiempo, no ha podido comer porque pues, se fue con las ballenas, pero pues él seguía sin saber nada. Me han contado Porque que le se le seguían notaba, hasta el... ¿Mandé? me han contado que ¿Perdón? se le notaban las costillas incluso, ¿no? O no sé si es verdad. Sí, sí. Todo este tiempo que estuvo allá en este proyecto, en este lugar y tal, pues el humano le seguía dando su comida. Entonces, cuando lo pierden y tal, y empieza a aparecer en Noruega, cerca de niños, cerca de gente, cerca de sus humanos, pidiendo a gritos atención humana y demás, pues ya estaba muy flaco, como les digo, y de pronto sabemos que Islandia, Noruega, Dinamarca, todos estos lugares son, viven de la pesca, una de sus mayores industrias es la pesca. Entonces, Keiko se acercaba a los barcos de pesca también, veía humanos, veía barcos, pues iba a ver, por favor, ahora sí que pidiendo a gritos igual. Entonces, ¿qué pasa? Veía pescado y él tenía hambre. Pescado humanos, voy, me acerco. ¿Y qué pasaba? Los pescadores estaban histéricos, con justa razón, y yo entiendo, pero ya estaba afectando porque le espantaba la pesca, en la presencia de una orca, se regresaban con las manos vacías, los pescadores a sus casas estaban enfurecidos. Y entonces, ¿qué pasa? No hay que se vaya esta orca de acá y yo no he podido, y si alguien lo puede lograr conseguir, porque yo llevo muchos años buscando, me dicen que hubo inclusive un periódico donde se puso ahí, si no, la vamos a matar, o si no, más vale matar a este animal mejor para acabar con su agonía y alimentar a un pueblo en África con esta ballena. O sea, un, una frase tipo de esta magnitud. Bueno, O sea, perdóname, porque se cortó unos segundos al principio de este speech, de esto último. Me estás diciendo que estás buscando las noticias en las que se pidió que tomase una decisión porque estaban viendo al animal tan mal, tan caquéctico, que además estaba intentando capturar pescado de los pescadores, ¿no? Y se ok, pedía... sí y no, 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 no. No, Equivocado. los pescadores no estaban viendo porque, ay, pobre animal, sino porque se estaban dando cuenta de que no tenía control este animal y les estaba afectando a su industria, a su pesca. No tanto por el animal, los pescadores por ese lado. No, no, Keiko no iba por el pescado, sino iba, pues sí, en parte por el pescado, pero para acercarse a los humanos. Escogía cualquier barco, no solamente los de pesca, pero entre todas estas embarcaciones, pues estaban los barcos de pesca que ya les estaba afectando. Entonces, lo que yo llevo tiempo buscando es, me dicen que existe, a mí no me consta, incluso un periódico local de uno de estos poblados, pueblitos en esta costa en Noruega, donde se dijo que ojalá que maten esta ballena, que se la lleven de aquí, mejor alimenten un pueblo en África. Una cosa de esas. A mí no me consta, no lo he visto y espero conseguirlo algún día porque me parece increíble. Pero bueno, pasa todo esto, 2, 3 días después, una semana, un par de semanas después, amanece Keiko muerto en la orilla de una playa. Y es muy triste porque es un animal que murió confundido, es un animal que murió solo, sin su familia, sin su vínculo, sin nada, muerto de hambre, muerto de frío, muerto, o sea, quizás con dolores, pues no había comido y demás, y necesariamente, solamente porque sí, vamos a liberar, porque vamos a sentirnos bien nosotros los humanos. Entonces, qué triste y qué lamentable es el final de una orca. Su libertad, la verdadera libertad de Keiko fueron menos de 2 meses. Valió la pena que por estar libre, entre comillas, porque supongo que fue Agonizando. un infierno, agonizando, ¿valió la pena todo esto? Simplemente para que pues, una fundación obtuviera recursos y para que la gente se sintiera mejor, porque ya lograron que con sus cartas y su presión social se liberara un animal que no tenía que ser liberado. Yo creo que no, y es muy triste y es una impotencia muy grande, porque en mi vida y en mi experiencia no hay nadie que quiera más a los animales y que verdaderamente les preocupe y les ocupe el bienestar de los animales
que las personas que trabajamos directamente con los animales. Y por eso decías hace rato, nosotros somos la voz de los animales, pero muchas veces es el mundo imperfecto, maravilloso, pero imperfecto en el que vivimos. Entonces la gente tiene que entender más eso y antes de emitir un juicio, y antes de emitir un ataque, y antes de emitir una opinión, mejor informarse. Y si quieren estudiar, estudien y dedíquense verdaderamente a lo que es el bienestar de los animales. Porque al final, Exactamente. Y que no se repite la historia. Y que no Que se no se repita la repita. historia. Exacto, que no se olviden estas historias, que poca gente las sabe. Como dices, Paula, yo soy muy joven, gente de las nuevas generaciones ni siquiera saben que pasó esto. De mi cuenta corre hasta el último día de mi vida, yo voy a contar esta historia las veces que la tenga que contar, porque no se puede olvidar. Y como la de Keiko, debe de haber muchas otras, pero de especies menos populares, porque no fueron los que salieron en la película, pero que se están llevando, están pagando el precio, los animales, el precio de las absurdas y tontas decisiones de personas que no son expertas. Así. tú no vas a un médico a decirle, a un médico experto, cómo tiene que operar a un animal, a un humano, cómo tiene que tratar una enfermedad, a un psicólogo, a un abogado. O sea, dejar a los expertos, que son los que conocen a sus animales, los que conocen su bienestar, dejar a los expertos en bienestar animal. Yo no hablo de los que ganan dinero a través de esos animales, los que se forran. Además, entre mis alumnos siempre lo hablamos, los cuidadores al final cobramos menos que en McDonald's o que en comida rápida y bastante menos, y perdón por la expresión, que en Mercadona, que muchos de mis compañeros se han ido a mercados porque cobran más. Con esto quiero decir que no somos los que nos forramos. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces somos la última línea de defensa, pero somos los que más conocemos sobre este tema. Los que más. Entonces, ya que no vas al médico a decirle cómo tiene que operar, tampoco vayas a nosotros a decir cómo tiene que ser el bienestar de estos animales. Eso es lo que yo opino. Te quería comentar otra cosa con respecto al final. He oído que fue un tema de la necropsia de Keiko, dijo que era algo de infección. Pero claro, yo no estoy consciente de qué diagnóstico provocó la muerte sobre el papel. Sabemos todos que el estrés, el no comer, genera infecciones. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes algo oficial? Lo que yo sé, yo estuve ahí, que no hubo ninguna necropsia. Así. Pasó, se encontró al animal muerto y ya está entregado y ahí está la tumba. No sé si fuiste, pero no está, ahí está la Sí. tumba de Keiko que está llena de piedritas ahí. No se hizo ninguna necropsia a este animal. Ojo, dicen que murió de neumonía, a lo mejor asumiendo lo que ustedes y yo sabemos, deducimos y pues asumimos que a lo mejor, claro, pero de que hasta donde yo sé, probablemente me equivoco, pero no hubo una necropsia porque lo que se apuraron era ya a meter el cuerpo debajo de la tierra para que nadie lo viera. No hay una foto, una, Borca, y si la encuentran, por favor, compártanla. No hay una sola foto de Keiko, del cuerpo de Keiko ahí tirado. No hay una, ¿no? Alucinante. De verdad que alucino. Entonces, sí, qué lástima, ¿no? Digo, en mi mente pueden pasar mil hipótesis que si lo mataron, si no, pero nadie sabe nada, que murió de neumonía. Claro. Eso es lo único que se sabe y no hay necropsia. O tal vez me equivoco. Eh, Permíteme que me desvíe un segundo. Hubo Liberad a Willy 2. Hubo la Sí, segunda pero no fue película. Keiko. Ah, no fue Keiko. No, Vale. no. ¿Sabes algo de esa película, por curiosidad? No, no sé, ni siquiera la vi y lo que sé es que se usaba un robot, lo que supe que fue que se usaba un robot, pero no hay una, o sea, al menos hasta donde yo sé no hay otra orca, no me he empapado mucho, te digo que ni siquiera la vi, pero no, definitivamente Keiko no fue, o sea, no, no. Vale, es que creo que hubo la segunda y la Creo tercera. que hasta tres, Tres, no, creo tres. que hasta tres, pero no. Sí. Sí, porque el actor, yo recuerdo que el actor en la segunda película, la temática es que se echa novia, y en la tercera película, creo recordar que hay un segundo chico, otro protagonista, además del primero. Eso es lo creo. Y las dos películas ahondan en la idea de lo feliz que está Keiko con su novia o con su familia, o qué bien está ahora en el mar. Eso es lo que yo las he visto, sobre todo me acuerdo de la segunda, y ahonda y profundiza en la idea de qué guay, qué bien, qué todo. No sé exactamente si coincidió con la liberación de Keiko, real,
pero lo que sí sé es que el ser humano vuelve a tropezar 2 veces en la misma piedra y vuelve a cometer una mentira, porque al final estamos diciendo que Disney existe, quiero decir Disney, las películas de la princesa con el final feliz, con el príncipe, existe. Princesa, príncipe, todas estas cositas que ahora nos estamos implicando en cambiar esas ideas, que ya no es princesa, príncipe, por ejemplo, es princesa, princesa, príncipe, príncipe, y cosas de ese Ajá, sí. estilo, y cosas de ese estilo, pero con Liberad a Willy, con estos animales, seguimos creyendo en el hipotético Disney de que van a estar mejor con su nueva familia o con su antigua familia, se van a reencontrar épicamente con bandas sonoras de fondo y van a vivir felices. Entonces yo ahora te emplazo a la siguiente pregunta y es, bajo tu criterio, ¿qué animales consideras tú que necesitan ser más cuidados? ¿Qué animales consideras tú que necesitan más su protección? La protección de cuidadores, expertos. Porque, ¿sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Mira, te lo voy a decir. Es muy mediático y se ha puesto muy de moda. Delfines, orcas y mamíferos marinos en general. Pero la gente que aboga por todo esto no habla de los arruís que están hacinados en ciertos zoológicos, no habla de cómo se encuentran los reptiles o los, O los primates, que o se los, consideran nuestros primos hermanos. o los Como quien dice. primates en ciertos sitios. Entonces, jolines, yo no voy a apoyar nunca el cierre de un zoológico porque creo que cada vez son más necesarios y solamente hay que echar un ojo a cómo está el planeta afuera. Más nos vale no cerrar zoológicos, sino crear más todavía, ¿vale? Claro. Más nos vale. Pero la pregunta es, ¿qué animales consideras tú que necesitan más protección? De nosotros. Pues mira, qué bueno que hiciste el tema de zoológicos, porque como dijiste hace rato, sí, zoológicos hay buenos restaurantes y malos restaurantes, y no por eso quiere decir que nunca vas a ir a un restaurante. Hay pésimos zoológicos, pero hay zoológicos muy buenos. Y la gente que trabaja directamente con los animales son expertos y se capacitan, la mayoría de la gente, muchísimo. Habiendo dicho esto, eh, toda esa gente que aboga, porque aparte es un círculo vicioso, claro, como dices, la creación de más buenos zoológicos con más personas capacitadas y expertos, porque lamentablemente muchas personas de esas que aman a los animales, pero que no son expertos, compran animales, ya no saben qué hacer con ellos y los van a botar a los zoológicos. Entonces, que ponle el nombre que quieras, ecoparque, santuario, zoológico, a mí me da igual. Al final van a estar bajo cuidado humano porque ya no se pueden liberar. Punto. Y habiendo dicho eso, pero toda esa gente que aboga que abran las puertas y liberen a los animales, aman a los animales y tienen perros en sus casas, y tienen gatos en sus casas, y tienen pericos en sus casas. Y esos son los animales más descuidados. Bueno, esos y los caballos y los burros, que también son animales que son, bueno, ese es otro tema para otro día, pero los perros hay un área de oportunidad tan grande en una tenencia verdaderamente responsable, porque hay más malestar, hay mucho menor bienestar animal en las casas de todas esas personas animalistas y ambientalistas y activistas que la gente que trabaja en los zoológicos y los animales que están en los zoológicos. A mí me tocó ir un día aquí en la Ciudad de México, bueno, yo vivo en Cancún, pero en la Ciudad de México, un día había una congregación, un meeting para cerrar zoológicos y liberar a los zoológicos, y toda la gente, yo fui porque a mí me gusta entender, yo quiero entenderlos, porque como te dije al principio de esta plática, si yo no supiera todo lo que soy, amando tanto a los animales, pues tal vez estaría ahí parada, ¿sabes? Entonces yo quiero tratar de entender de dónde vienen, de una buena intención. Entonces me interesa ir y hablar con la gente. Y cuando me doy cuenta que todas estas personas que estaban en la Ciudad de México a las 12 del día con el pavimento hirviendo, y claro, llevaban a sus perritos para demostrar cuánto quieren a los animales, estos perros estaban más estresados con otros perros, con todo, quemándose las patas en el pavimento, pero esta gente gritando porque les abren a los animales, porque están mal cuidados en los zoológicos.
volteen a ver primero, empiece por ustedes. Hay gente que lleva toda la vida teniendo animales, perros, gatos, y ni siquiera saben, ni siquiera conocen, ni sabían que existían. Ya olvídate los dominios. 5 mínimos derechos indispensables de los animales que surgen de las 5 libertades del bienestar animal. Y hay gente que lleva perros 30 años de su vida y no saben que existen. Hombre, 5 mínimos derechos, garantías individuales, derechos como lo queramos ver, las libertades de los animales. El punto es que esos son los animales más descuidados y ahí hay una gran área de oportunidad en esa tenencia de la gente. Todos estos lugares pet friendly, maravillosos, fantásticos, todo el mundo está feliz llevando a sus perros de arriba para abajo y llevándolos a un restaurante cuando para muchos de estos animales es un infierno. Yo constantemente estoy leyendo lenguaje corporal porque a eso me dedico, de los animales, de esos perros en los lugares pet friendly. Y para algunos de ellos es un infierno esas 2 horas que va su dueño o su tutor a sentarse en un lugar pet friendly porque está ya sobrepasado, están más estresados estos pobres animales, pero son estas justo mismas personas que hablan de el bienestar animal cuando no tienen la menor idea del bienestar animal, empezando desde su casa. Ahí esa es el área de oportunidad. Cuando estabas hablando de la imagen de Keiko acercándose y dando problemas a los pescadores, yo quiero hacer una mención a la similitud de lo mismo en tierra y en mar, porque en tierra nos encontramos a los perros, que tenemos un problema enorme con los perros abandonados que se asilvestran y que están en España acercándose a poblaciones de forma asilvestrados, que han creado sociedades de perros asilvestrados y que están dando problemas alrededor de los basureros, de tráfico, atropellos, accidentes de tráfico. Pero sí que hay otras especies que se han abandonado, literalmente, y ahora con la nueva legislación española se está provocando más abandono, y ese abandono está repercutiendo en tanto nos molesta, ¿no?, las cosas que nos hacen los animales, como los pescadores Keiko, pues a nosotros, yo he hecho, en un McDonald's, he hecho fotos de zorros en plena ciudad de Madrid, nada de la montaña, plena ciudad de Madrid, zorros que han bajado a alimentarse de las sobras de McDonald's. Y quiero hacer esa imagen del perro abandonado que te mira con carita de los anuncios de televisión que había antes, porque ahora ya no hay. Y ahora imagínate a Keiko, porque lo mismo que hemos hecho en tierra, lo hemos hecho en mar. Exactamente igual. Claro. Yo cuando doy muchas pláticas que voy a dar conferencias y todo y hablo de la historia de Keiko y siempre les digo, ¿cómo nos indignamos cuando vemos esas fotos donde dejaron al perro y se arranca el coche y hay el perro atrás del coche y todo y tú lloras y tal? Pues exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Y con todos los otros ejemplos que has puesto ahorita ¿de qué estamos hablando? Hay una doble moral, mejor estudia, infórmate. ¿Te gustan los animales? Infórmate y para que puedas tomar y verdaderamente jactarte de decir, estoy tomando la mejor decisión para este animal, porque el mal ya está hecho, ya existen. Heredamos este mundo con que ya había animales bajo cuidado humano. Pero no vas a abandonar a los que ya están, ¿verdad? Vas a tratar y te mueres en la raya para darles las mejores vidas a estos animales. Sí. Heredamos este mundo, solo un dato para terminar, tenemos constancia de animales bajo cuidado humano en zoológicos o lo que antaño eran zoológicos desde el año 3700, creo recordar, antes de Cristo, en Egipto. Ahora coge y borra esa historia. Y con esto vamos a dar por finalizado, no sin antes, por favor, me gustaría que te presentases, Silvia, Paula, y que dijerais quiénes sois, forma de contacto, dónde estáis más activos, en qué red, en qué página web, qué hacéis, a qué os dedicáis. Silvia, si quieres, te doy paso a ti primero como artista invitado. Gracias. Y luego mi compañera Paula. Gracias, pues bueno, como ya se pudieron dar cuenta, empecé cuando era muy chiquita y no me he despegado un solo día de mi vida de estar trabajando y cuidando animales. Yo tengo una organización que se llama Proactive Animal Consulting y bueno, luego te voy a pedir del favor si puedes pasar mis contactos porque precisamente me dedico a eso, a morirme en la raya para transmitir, para enseñar, para compartir lo que puedes hacer para el bienestar de los animales, porque nos guste o no, hay animales bajo cuidado humano, queramos o no, que sí podemos hacer en lugar de fijarnos en lo que no, que sí podemos hacer para mejorar la calidad de vida de estos animales. Y precisamente tengo esta consultoría donde me dedico a dar
conferencias, cursos, talleres acerca del bienestar de los animales que están en zoológicos, acuarios, centros de rescate, santuarios, como le queramos decir, al final son animales que están bajo cuidado humano, y me dedico a dar cursos precisamente también y a talleres alrededor del mundo. Así es, entonces pues me da mucho gusto poder volver a colaborar con ustedes, y quien quiera escribirme, preguntarme, yo siempre estoy muy abierta. Por supuesto, debajo de los vídeos, aquí en YouTube tenéis el enlace a su página web y a sus redes sociales. Agradecerte que hayas estado aquí. De verdad, para mí ha sido un honor enorme. Pero voy a pasar a Paula, porque Paula tiene mucho que contar también, porque de los tres es la más joven y la que ahora mismo Sí. está y apunta maneras. Adelante, Paula. Bueno, muchas gracias. Yo soy Paula, soy bióloga. Realmente me he interesado muchísimo por este tema, quería dedicarme a la investigación, así que precisamente por eso tomé la decisión de sacarme la especialidad de mamíferos marinos y pasar por varios parques para poder aprender todo lo que pudiese: entrenamiento, bienestar, cuidado de ellos y ese entrenamiento aplicado a la investigación, para poder en un futuro especializarme como etóloga e investigar en el caso de que sea posible. Así que pues nada, llevo en ese proceso año y medio aprendiendo todo lo que puedo, y ahora mismo estoy iniciando junto a Borja, otros cuidadores y biólogos, pues un proyecto de divulgación para dar a conocer la otra cara de la moneda, y desde el punto de la evidencia, de la ciencia y de los expertos, obviamente. Excelente, Además de buenísimo. una de las colaboradoras actualmente principales en la ONG Contigo, al cargo de un proyecto muy interesante, que es un proyecto de mira, aquí lo que hablábamos, de rescate, recuperación y reintroducción de leones marinos en vida silvestre en unas asociaciones que sabemos que están necesitando un poquito más de ayuda. Entonces ella está al cargo de este proyecto, que cariñosamente tiene el nombre de uno de nuestros leones marinos con los que hemos trabajado tanto Paula como yo, que se llama Proyecto Floyd. O sea que ahí lo tenemos. Lo recaudado en los workshops relacionados con mamíferos marinos, estos workshops que organiza la ONG, estos workshops que suelen ser gratuitos, ahora van a tener un coste breve, pequeño, para poder esos fondos destinarlos íntegramente a las asociaciones que están actualmente recuperando y reintroduciendo pinnípedos en estado silvestre. O sea que hay que cuidar a los que están fuera, pero también a los que están dentro, no nos olvidemos. Y en Contigo somos muy coherentes con estas dos ideas. Claro. Pues nada más, chicuelas, ha sido un placer estando contigo. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós, un placer tenerte Bye. aquí, Silvia. Adiós. Gracias Gracias. por estar con nosotros, por haber dedicado este tiempo. Silvia, no sabes tú cómo te lo agradezco, y espero verte muchas veces más. Así Exacto. será. Así será. Nos vemos.